Bueno, el sistema de aire acondicionado que tenemos preparado para el día de hoy, básicamente lo podemos dividir en dos grupos. Una parte podemos hablar de los sistemas convencionales, los cuales están colocados en todo vehículo hoy en día, pues siempre viene con aire acondicionado o acondicionador de aire o calefactor, de acuerdo al sistema o el país donde se esté trabajando. Ese es un grupo. Y el otro grupo están los sistemas con Climatronic o con climatizador electrónico. Usualmente la mayoría de autos modernos y sobre todo de gama media y alta utiliza un sistema mucho más sofisticado en el cual el aire acondicionado literalmente no congela a la persona que va adentro o no lo hace morir del calor, básicamente, sino que mantiene una temperatura adecuada de acuerdo a condiciones externas, por ejemplo, condiciones como el sol, por ejemplo, y también tiene que ver mucho con la condición en la cual va el vehículo, entonces puede prever, por ejemplo, altas temperaturas en el vano motor y tratar de trabajar diferente el tema del compresor para llevar mayor enfriamiento hacia la cabina. Entonces, en este grupo de ideas, o en este orden de ideas, nosotros vamos a trabajar dos grupos. Un sistema que llamamos nosotros climatizador convencional, o digamos sistema de aire acondicionado convencional, y un sistema más moderno, el cual vamos a llamar climatizador electrónico. Este climatizador electrónico es como donde nosotros tenemos que concentrarnos, porque mediante este sistema ustedes van a poder obtener bastantes eficiencias, no solamente desde el punto de vista de enfriamiento de la cabina, sino también desde el punto de vista de consumo de combustible. Porque el compresor del aire acondicionado trabaja de una manera mucho más eficiente, más inteligente, y no se tiene un compresor todo el tiempo girando, generalmente ya son compresores modulados en muchos casos, los cuales permiten que ustedes tengan condiciones de temperatura de grado en grado controlada. ¿Qué autos vienen con este sistema? Nosotros encontramos principalmente autos como Ford, como General Motors, Chrysler, por ejemplo Suzuki, Toyota, Nissan, Chevrolet, GM europeo, GM coreano, GM americano, Peugeot, Citroën, Mercedes, BMW, en fin. Y existen algunos sistemas mucho más modernos que permiten inclusive poder calcular por cliente la temperatura que se está utilizando en la cabina. Es decir, que de acuerdo a la llave que tú estás colocando en el switch de encendido, ustedes pueden tener unas temperaturas ya controladas previas, programadas por parte de la unidad de mando. También está la función automática en la cual el sistema gestiona una temperatura cercana a 23 grados centígrados independientemente de la condición en la cual ustedes estén trabajando. Por ejemplo, la persona sale de la costa a una temperatura externa de 30 grados, por ejemplo, 32 grados sensación térmica, y la persona va en el auto, se monta y va hacia el interior del país donde tenemos altura y las temperaturas bajan. Entonces la persona, por ejemplo, en este lapso de tiempo, vamos a suponer que recorre 10, 11 horas. En todo ese recorrido, a medida que va aumentando la altura, va disminuyendo la temperatura ambiente externa. Y ahí ustedes van obteniendo que la temperatura de la cabina del conductor siempre se mantiene constante, cercana a 23 grados. ¿Qué hace la unidad de control? Si es el caso, calienta o enfría a la cabina. Por ejemplo, si la temperatura interna es, en este caso, por ejemplo, 23 grados y la externa es 32, ustedes van a tener todo el tiempo al compresor trabajando muy fuertemente y el sistema enfriando bastante la cabina, generando blower y demás dentro de la cabina. Pero si, por ejemplo, la temperatura interna es 23 y la temperatura externa es 16, 15, 14, 12, 11, 10, al contrario, el compresor se apagará y trabajará a ser el calefactor de aire del sistema, que lo puede hacer con el mismo agua de calentamiento del motor a través del mismo conducto evaporador, o simplemente lo podría hacer con una resistencia, generalmente son del tipo PTC. En los vehículos que son, por ejemplo, híbridos, todo lo que es vehículos como Toyota Prius, Highlander, Silverado y demás, todos estos sistemas ya no utilizan la temperatura para calentar del agua del mismo vehículo, el refrigerante, el coolant, sino que utiliza unos resistores, como les comentaba, del tipo PTC, para poder obtener este fin de enfriamiento del motor. Bueno, vamos a tratar de hacer una introducción al sistema, vamos a ver una gráfica que tenemos en este momento en la pantalla. En ella nosotros vamos a poder observar algo que no debemos perder de vista, que sería principalmente el funcionamiento del sistema de enfriamiento de un vehículo. Obviamente esto es algo hasta ahora bastante básico, para muchos me imagino que lo conocen y lo reconocen porque trabajan esto todos los días, pero todavía podemos tener muchas personas que no lo conocen. Voy a explicar brevemente qué tenemos acá con el mouse para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando.
Primero tenemos el compresor del aire acondicionado, del cual vamos a mostrar un despiece en un segundo. Y acá en este compresor del aire acondicionado, básicamente tenemos un elemento que, como su nombre lo indica, comprime gas. ¿Qué busca comprimiendo el gas? Elevarle su potencial, elevarle un tema que se denomina la entalpía de ese mismo gas. El gas que se utiliza, como todos lo conocemos, un gas refrigerante 134A, el cual hoy en día es una ley para evitar contaminación al ambiente cuando este gas sale al ambiente, ya sea por una falla o ya sea por el mecanismo de cambio del gas. Este gas tiene unas propiedades muy importantes del punto de vista termodinámico, las cuales pues también se pueden analizar un poco cuando trabajamos sistemas de aire acondicionados. Este compresor que está colocado acá es un compresor de válvulas internamente, y cuando este compresor está generando la compresión de dicho gas, sale por el conducto rojo toda esta compresión. Al elevarle a un gas, como su nombre lo indica gas, su temperatura, su estado cambia. Existe un cambio en su entalpía, se convierte de trazas de mezcla, en este caso gas líquido, a gas completamente. Es decir, sufre un efecto, en este caso, en el cual se evapora este gas. Bueno, todo este gas que nosotros tenemos acá comprimido, el cual se le elevó la temperatura al máximo, contiene mucha energía. Esta energía y toda esta temperatura va a llegar hasta un elemento que se denomina condensador. Condensador es un proceso físico en el cual cambia de estado el gas, es decir, ese gas, como si fuese vapor de agua, si yo les coloco una rejilla fría, por ejemplo, el agua, ese vapor de agua llega a la rejilla y se condensa, salen goticas de agua. Acá pasa lo mismo, este gas a alta temperatura llega a estas rejillas, que es el condensador, que es como un radiador, y el fresco que está entrando por el condensador a través de su ventilador, de su fan, el fan del condensador, permite cambiar el estado de este vapor. En este caso, todo este gas a alta temperatura del R134 se va a convertir automáticamente a lo que sería líquido, ¿ok? Pero es un líquido que se encuentra a alta presión. Este líquido que se encuentra a alta presión, ¿cierto? Alta presión, el cual ya fue enfriado y se convirtió en líquido justo por el proceso de condensación que existe en este radiador, que es un radiador especial, no es el mismo radiador del motor, pero generalmente está ubicado en el mismo lugar, pasa a través de unas válvulas, ¿ok? A través de ellos tiene un filtro, normalmente filtros secadores, y este gas que ya se convirtió en líquido va por esta franja verde, y acá en una válvula se le disminuye un poco lo que sería la presión de ese mismo líquido. Al bajar la presión, obviamente, sin cambiar tanto la temperatura que él permanece, nosotros vamos a obtener que este líquido va a entrar a la parte, para mi concepto, muy importante o más importante del sistema, que sería el evaporador. ¿Qué es el evaporador? Podríamos pensarlo como algo completamente contrario al condensador. Si en el condensador yo quería cambiar de gas a líquido, yo en el evaporador quiero cambiar de líquido a gas. Ahora, ¿de dónde saco la energía para convertirlo de líquido a gas? Acá viene lo interesante. En el evaporador, que está ubicado ya dentro del vano vehicular, es decir, está colocado dentro de la cabina, nosotros vamos a tener acá un blower. Este blower que está colocado acá, movido, en este caso electrónicamente o mecánicamente o eléctricamente a través de un sistema de enfriamiento, en este caso un relevo o un simple motor, este blower va a tomar el aire que se encuentra cercano al evaporador y va a llevarlo en transferencia hacia lo que es la cabina. Como la cabina se supone que está caliente, el aire caliente de la cabina va a pasar a través de ese evaporador. ¿Qué va a hacer el evaporador? Va a permitir la transferencia de calor entre lo que es el líquido que nosotros tenemos dentro de este evaporador y lo que es el aire caliente. Es decir, el cambio de estado de líquido a vapor roba energía. Esta energía que se roba se saca del mismo aire de la cabina, es decir, se enfría el aire de la cabina extrayéndole un poco su calor. Al extraer ese calor se supone que este gas que está colocado acá ya no es líquido como venía en azul, como ustedes lo ven por acá, sino que ese gas ahora va a ir hasta una válvula que se denomina válvula de expansión. En la válvula de expansión se le baja un poco la presión a ese gas y esa válvula de expansión permite tener una cosa que se denomina mezcla. Mezcla entre líquido un poco y también un poco de gas. Esta mezcla va hasta el compresor y en el compresor vuelve a comenzar de vuelta el proceso. Es decir, que este ciclo que está acá sería el ciclo
de refrigeración de aire acondicionado que nosotros tenemos en cualquier tipo de vehículo. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante es lo que ha empezado a hacer la electrónica con este sistema. Entonces, ¿qué tenemos como elementos claves? Tenemos un compresor que está diseñado para cambiar esa mezcla de gas y líquido hacia solo gas a alta temperatura. Tenemos un condensador, este condensador está diseñado para cambiar ese aire a alta temperatura, en este caso el gas, a alta temperatura, convertirlo en líquido, en este caso líquido a alta presión. Nosotros vamos a tener unas válvulas que están encargadas de disminuir la presión manteniendo el líquido, y vamos a tener un evaporador que está encargado de tomar el líquido, este líquido que va por acá, que es líquido del mismo gas, y convertirlo en vapor a través de ese mismo evaporador. Y luego tenemos unas válvulas de expansión que toman todo ese gas, lo comienzan a convertir en mezcla para llevarlo de vuelta hasta el compresor. Entonces, todo este elemento que está colocado acá hace parte del sistema básico de enfriamiento de un vehículo en la parte de acondicionamiento de aire. ¿Qué sería lo interesante? Toda la electrónica que se ha generado a través de este proceso para que ustedes tengan en los vehículos una mayor modernidad en cuanto al enfriamiento. Por ejemplo, esto está colocado en vehículos desde que había carburador o existía carburador. No es necesario la inyección electrónica para poder tener sistemas de aire acondicionado. Pero a medida que se fueron involucrando temas de electrónica, hay cosas, por ejemplo, como el nivel de marcha mínima, el cual tiene que ser compensado a través del IAC, la IAC o la ISC, o simplemente los TAC, los controles de cuerpo acelerador, para poder mantener las revoluciones adecuadas y que el compresor del aire acondicionado permita su funcionamiento normal. Bueno, vamos a avanzar un poco en este proceso y vamos a ver ahora lo que nosotros llamamos como el controlador manual del sistema de aire acondicionado. Para el ejemplo estamos utilizando un sistema de General Motors, más propiamente el caso, por ejemplo, del Cruze, la Captiva. Nosotros tenemos acá un controlador del sistema de aire acondicionado, el cual hemos denominado HVAC, como también lo llama Ford, por ejemplo, o EATC, como lo marcan o lo llaman algunas otras marcas del sistema. ¿Qué tenemos en este controlador manual? Hay que ver que es electrónico, pero es manual, es decir, aún teniendo electrónica, sigue siendo un sistema manual. Tenemos a un costado, a ver, en la parte izquierda tenemos una perilla en la cual nosotros vamos seleccionando desde completamente azul, que sería frío completo, hacia rojo, que sería calor. Es decir, al yo ir variando la perilla y cambiando la perilla a través de este circulito que está acá, que es como si fuese un potenciómetro, yo puedo manipular una válvula de mezcla que permite cambiar la temperatura. Generalmente se hace de forma manual. Es decir, ¿qué es lo que indica manual? Que yo tengo que seleccionar cuál sería mi ventilación. No tengo la oportunidad de tener yo en este sistema una temperatura controlada con un botoncito que le diga 19, 20, 21, 22. Por eso lo llamamos manual. Ahora, la mezcla que se realiza a través del sistema de aire caliente y aire frío, sí se puede realizar a través de un motor eléctrico, como este auto lo hace. Es decir, aún siendo un sistema manual, utiliza un motor eléctrico para ese trabajo. Luego tenemos el sistema de localización de enfriamiento, es decir, esta perilla central permite llevar el aire acondicionado hacia donde yo quiera. Por ejemplo, hacia el rostro, rostro y pies, pies, rostro, pie y desempañador por acá abajito. Entonces, cuando nosotros tenemos esto que está acá, nosotros estamos seleccionando hacia dónde queremos enviar este frío o este calor que generan las salidas de los aires acondicionados. Y luego tenemos acá las velocidades de los blowers. Yo podría tener mejor enfriamiento, por ejemplo, si coloco acá frío y luego coloco en 4 el blower, pero si yo lo coloco, por ejemplo, en una velocidad de 3, nosotros vamos a tener que ese frío se torna muy rápidamente en algo como sensación térmica muy baja. En ese caso nosotros ya tenemos lo que se conoce como el frío dentro de la cabina, lo cual se vuelve un poco seco el aire también que está dentro, y ya la persona no siente comodidad al trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? O sube un poco la temperatura a través de la perilla izquierda, o le cambia el sentido a la salida del aire, o simplemente la persona selecciona una velocidad más baja del blower. Pero bueno, siempre el tipo tiene que estar como cambiando permanentemente el trabajo de esas perillas. Luego tenemos nosotros abajo las perillas de selección, nos vamos a concentrar en dos. Por un lado tenemos enfriamiento que nos vamos a trabajar, desempañamiento que nos vamos a trabajar, y tenemos sistema de aire acondicionado y tenemos recirculación. ¿Qué sería aire acondicionado? Sería el selector que le indica a la computadora del motor que active el relevador
que activa a su vez el compresor de aire acondicionado. ¿Y qué sería el recirculador? Sería básicamente la trampa que permite hacer que el aire de la cabina solamente esté dentro de esa cabina por mucho tiempo. ¿Por qué se utiliza así? Por ejemplo, la persona va conduciendo en carretera, va de pronto seleccionando que entre aire del ambiente más fresco y el aire acondicionado trabaja más. Pero por ejemplo, pasa por un lugar donde existe ganado, por ejemplo, o está en la carretera y existe mucho tráfico y hay mucha polución, la persona simplemente decide recircular el aire para no tomar tantos gases de escape de fuera de la cabina y perjudicar bastante el olor de la cabina internamente. Entonces, bueno, él selecciona. Obviamente, si la persona trabaja solamente recirculando el aire, llega un momento que el aire también interno se contamina, lo cual a veces también torna malos olores al interior de la cabina y la persona decide recircular aire del exterior. Bueno, esos serían los dos botones inferiores que vamos a trabajar nosotros. Hasta ahora pues sigue siendo algo bastante manual, no es tan electrónico y esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Es decir, esta pequeña computadora que ustedes ven acá, que hasta ahora es simplemente unos selectores, vamos a llevarlas a la realidad en un General Motors y vamos a tratar de observarla luego cómo funciona. Bueno, acá tenemos un compresor. Los compresores existen hoy en día de varios tipos. Este compresor que estamos viendo acá es un compresor bastante convencional, donde básicamente estamos diseñados o estamos esperando lo que sería la impulsión del gas a través del mismo compresor y tomar esa temperatura del gas y elevarla en presión y temperatura. Acá tenemos una polea, normalmente es un free water, una polea en un solo sentido. Tenemos algunos amortiguadores de esas poleas para trabajar lo que es el compresor del aire. Y este compresor del aire tiene unas entradas y unas salidas de presión. Estas entradas y salidas de presión permiten tomar el gas y sacarlo hacia lo que sería el sistema de condensador del motor. Bueno, por otro lado tenemos, por ejemplo, lo que sería el condensador. Este condensador que nosotros tenemos acá, básicamente, es una parte fundamental de todos los vehículos y generalmente los condensadores se suelen tapar, se suelen ensuciar. Si nosotros tenemos este condensador, vamos a tener que pensar que el aire pasa por el interior de este condensador por pequeñas filminas que él tiene en su interior, lo cual busca una elevada transferencia de calor entre el aire fresco del ambiente y la temperatura del condensador. Por eso es que algunas veces cuando el condensador se encuentra en mal estado o defectuoso, ustedes sienten que el aire con el vehículo detenido no funciona, o sea, funciona defectuoso. Pero una vez que la persona toma carretera, el condensador eleva bastante su trabajo porque el aire lo ayuda muchísimo. Eso quiere decir que el condensador tiene defecto porque ya perdió eficiencia, pero la brisa le ayuda bastante a disminuir la temperatura al interior del gas que se encuentra dentro de este condensador. Bueno, este condensador va a estar ubicado al lado de lo que sería el radiador del vehículo. Y lógicamente el enfriador del sistema va a estar siendo el fan. Normalmente cuando ustedes prenden el aire acondicionado, se enciende un fan que activa automáticamente el enfriamiento sobre este condensador. Sin embargo, también existe el otro fan, el otro ventilador, que sería el ventilador del motor. Este ventilador del motor no tiene nada que ver con el ventilador del condensador. Sin embargo, los dos ventiladores trabajan en el mismo sistema y se busca principalmente que el vehículo logre las temperaturas adecuadas en cada condición de funcionamiento. Cuando nosotros tenemos estos condensadores, nosotros vamos a pensar que si este condensador se fisura, se pierde la presión del aire acondicionado. Y también, obviamente, pues se pierde lo que sería el gas refrigerante 134A, que por norma debería ser el gas refrigerante que ustedes utilizan en los vehículos. Bueno, por acá tenemos lo que sería el evaporador. El evaporador es una de las piezas más costosas que tenemos en el sistema de enfriamiento del vehículo, en este caso para la cabina. El evaporador es el sistema en el cual se toma el aire caliente de la cabina y se convierte en aire frío. En este caso aire frío, ¿por qué? Porque básicamente se le reduce su temperatura porque de ese aire se saca el calor para enfriar. Es decir, si yo le extraigo el calor, con este calor yo voy a tomar el gas que va pasando por el interior de él y este gas va a elevar su energía convirtiéndose justamente de líquido a gas y para robarse ese cambio físico utiliza el calor del aire que está en la cabina.
Por eso este proceso se hace a la inversa en el evaporador. Bueno, ¿qué tiene este evaporador? Tiene un termistor que está colocado acá, como ustedes lo ven. Un termistor es una sonda térmica, la cual funciona como si fuese un sensor de temperatura del motor. Este termistor sería normalmente un sensor NTC, el cual ya no es una válvula pequeña de presión, ni mucho menos, no. Es simplemente un termistor de característica electrónica, el cual funciona como un sender o un sensor para la computadora del sistema del aire acondicionado. Y luego el evaporador no tiene más electrónica, digamos, importante, más que el blower. El blower es el ventilador que extrae el aire del evaporador y lo cambia por aire caliente del exterior que está colocado en el sistema de la cabina. Bueno, acá tenemos ya una cosa más importante o más interesante, que sería un circuito electrónico de este sistema que sigue siendo manual. Es decir, no estamos hablando nosotros de un sistema ni tan viejo ni tan nuevo, o ni siquiera de gama alta, podríamos decirlo. Es simplemente un sistema manual en el cual nosotros seleccionamos de manera manual lo que es la temperatura del aire acondicionado. Recordemos, por ejemplo, que si yo veo esta imagen acá y la persona tiene mucho frío, tiene que manualmente ir hasta la perilla y cambiar y comenzar a jugar con las perillas. Aún así, fíjense el circuito que tenemos nosotros para este trabajo. Recordándoles un poco la electrónica, arriba 30 representa, en el esquema que ustedes pueden observar, 30 representa voltaje de batería y 15 representa voltaje de ignición. Luego tenemos nosotros acá en punteado, al lado izquierdo, como estoy llevando el mouse, tenemos el controlador manual del aire acondicionado, que sería la misma caja que vimos en la imagen anterior. Fíjense que este controlador manual del aire acondicionado contiene una corriente directa de batería. Esta corriente es para poder mover ese blower del aire acondicionado que estamos nosotros hablando. Luego tenemos nosotros el blower, que es este que está colocadito por acá. Este blower que nosotros tenemos acá sería el elemento que mueve, por supuesto, el aire al evaporador. Este blower tiene colocado por arriba un fusible de ignición, como ustedes lo pueden observar acá, y es manejado por un relevador, pero también a su vez es manejado por unas resistencias que están colocadas en la parte de acá. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros pensamos en este motor del blower, las diferentes velocidades del blower van a estar comandadas ya sea por el paso eléctrico de estas perillas que conmutan tierra. Ustedes pueden observar que abajo viene tierra, ground, que es 31, 31 es tierra, y acá a la derecha también dice ground. Y ustedes van a tener que cada movimiento de estas perillas permite conmutar velocidades, primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad, cuarta velocidad. ¿Qué son estas velocidades? Si nosotros volvemos a la imagen del módulo, las velocidades sería esta perilla de la derecha, primera velocidad, segunda velocidad, tercera velocidad y cuarta velocidad. Estas velocidades que nosotros estamos comandando como primera, segunda, tercera y cuarta pueden pasar de primera a tercera a través de 3 resistencias. Si se dan cuenta, la primera velocidad, al mover esta perilla, que sería este contactor de acá, va a unir tierra, que es todo este perfil, con primera. Al hacer eso, paso tierra a través de 3 resistencias. Al tener 3 resistencias, voy a tener la más baja corriente dentro del motor. Pero si yo voy moviendo esta perilla con tierra a un costado y voy moviéndola hacia segunda y tercera, yo voy a tener que, al tenerlo en tercera, por ejemplo, ya estoy pasando la tierra a través de una sola resistencia, lo cual hace que el blower aumente su capacidad de gestionar aire caliente hacia el evaporador. Pero si la persona, por ejemplo, selecciona la cuarta velocidad, es decir, va a la perilla y pone selección de cuarta, al colocar la cuarta velocidad va a unir tierra con cuarta. Al tener cuarta ya suelta las resistencias, ya no pasa por ahí y va derecho o va directamente hasta un relevador. Este relevador, ¿qué va a realizar? Va a hacer un trabajo interesante, que sería unir 87 y 30 y conmutarle tierra directa al blower, con lo cual nosotros vamos a tener unas velocidades fuertes sobre ese motor y un consumo normalmente está entre 10 y 15 amperes. Por ejemplo, ¿qué fallas podríamos tener nosotros en este sistema? Que no trabaje la primera, ni la segunda, ni la tercera, sino que simplemente trabaje la directa. Ya con eso estamos suponiendo nosotros que tenemos un problema con los selectores. Y si, por ejemplo, trabaja solo directa, trabaja solo primera, segunda, tercera, quiere decir que podríamos tener un problema con el blower de enfriamiento del aire acondicionado. Bueno, por un lado nosotros tenemos acá lo que sería el control del sistema del aire acondicionado. Esto sería como lo que para nuestro sistema
está representado como un control manual, es decir, no existe acá un control electrónico por parte de la unidad de mando. Ahora, si nosotros observamos hacia la derecha, tenemos que el SM, que es la computadora del motor, recibe una señal a través del conector desde la unidad de control manual del aire acondicionado. ¿Qué le está indicando el sistema? Le está indicando que estoy accionando el aire acondicionado para que la computadora del motor active el compresor del aire acondicionado, el cual trabaja completamente independiente a esta sección. Es decir, si nosotros desconectamos la unidad de mando del control del aire acondicionado completita, por más que yo accione aire acondicionado, nunca va a prender el compresor del aire acondicionado, porque no recibe la señal la unidad de control. Pero por ejemplo, si yo accionara el test de actuadores del aire acondicionado, aún teniendo la unidad manual del aire acondicionado en el test de actuadores, la unidad de control me va a activar el compresor del aire acondicionado. Es decir, serían como algunos puntos de diagnóstico importantes que yo voy a obtener en este sistema. Si nosotros estamos observando acá este transistor que está dentro, existe una parte que se llama lógica. ¿Qué quiere decir? Que de manera lógica, este módulo manual hace que este transistor chiquitito que está colocado adentro envíe una señal por pulso positivo hacia lo que sería el SM. Ese pulso positivo no es boot de datos, es simplemente un pulso en señal de 5 voltios que le permite al SM saber que tiene que activar el compresor del aire acondicionado. Bueno, ahora nosotros vamos a concentrarnos en el lado derecho del sistema manual del aire acondicionado. ¿Qué tenemos nosotros por acá? Tenemos un motor que se llama motor de entrada. Este motor de entrada que nosotros estamos viendo en este costadito tiene un pequeño motorcito y un sensor que rige su posición. ¿Qué va a hacer este motor? Este motor va a permitir el trabajo de la perilla que nosotros estamos observando en este costadito de acá. Ese motorcito básicamente ¿qué va a hacer? Va a permitir posicionar diferentes condiciones de acuerdo a la posición de esta pequeña perilla que ustedes tienen acá. Obviamente lo va a hacer como si fuese un motor de cuerpo acelerador. Normalmente lo está haciendo impulsar hacia un costado y hacia otro. Y luego tenemos el motor de modo. El motor de modo permite las selecciones, ya sea de frente, pies y demás. También funciona exactamente igual al sistema de intake. Por lo cual estamos dándonos cuenta que este sistema, aún siendo manual, es electrónico. ¿Electrónico en qué sentido? En que existen los controles electrónicos sobre estos motores para poder llevar diferentes condiciones de enfriamiento, aún siendo un mecanismo manual de operación. Y abajo podemos obtener un sensor que se llama sensor de la carcasa o del core de temperatura del evaporador. ¿Qué permite ese sensor? Permite que la unidad de control, en caso de excesivo frío del sistema, desactive la condición del aire acondicionado para disminuir lo que sería el enfriamiento. Bueno, cuando nosotros tenemos este sistema de aire acondicionado, hasta ahora podemos observar un sistema como sistema manual de enfriamiento del aire acondicionado. Vamos a tratar de pensar ahora en algo mucho más moderno. En este caso tenemos un sistema completamente automático, el cual Chevrolet le ha llamado ahorita FATC, porque es un sistema completamente automático de enfriamiento o sistema de aire acondicionado de enfriamiento del vehículo. ¿Qué tenemos en este sistema? Nosotros podemos observar que tenemos dos cosas. En la parte de abajo tenemos un display, como lo observan ustedes, que sigue conservando la característica manual de aire acondicionado. Es decir, tenemos perillas para blower manuales, acá las puedo observar. Tenemos métodos de modo en sentido de hacia dónde quiero yo colocar el aire acondicionado. Tenemos los defogger o los desempañadores. Y tenemos sistemas adicionales como APS, que normalmente son sistemas programables, y sistemas de recirculación interna del aire acondicionado. Es decir, aún siendo electrónico, nosotros tenemos un mecanismo de control o selección similar, lo voy a volver a colocar acá, al mecanismo manual que teníamos. ¿Qué es lo interesante en este nuevo sistema? Que tenemos la operación de la auto. Al tener auto, como estamos observando acá, ya el sistema deja todo el control electrónico a lo que sería el aire acondicionado y su unidad de control. Es decir, que él es capaz de setear de acuerdo a la temperatura externa, el diferencial de temperatura que necesitamos nosotros al interior de la cabina, en una de las temperaturas seleccionadas como automáticas para este sistema. Bueno, entonces tenemos el sistema de FACT. Al lado derecho tenemos algunos elementos como por ejemplo la SM, el INCAR, que sería el sensor interno
de lo que sería la cabina, ¿no? Lo que básicamente puede estar ubicado, por ejemplo, en el techo del vehículo, en algunos casos está ubicado en la parte trasera del mismo vehículo, para censar, como si fuese un sensor IAT, la temperatura interna de la cabina. Luego tenemos una parte que se llama Logic, que sería una señal que va a través de pulso de 12 voltios desde el FACT hacia lo que es la SM para recibir señal de activación del compresor. Luego hablábamos que había BCM en este caso para colocar indicadores, también para la parte trasera del aire acondicionado, y alguna otra computadora que utilice el sistema de RedCam para señales del mismo sistema del aire acondicionado. Abajo tenemos la temperatura del ducto, que tenemos sensor de ducto, que serían las temperaturas de los ductos que se manejan para el aire acondicionado, para que la unidad de control pueda realizar perfectamente sus mezclas. Y luego tenemos el sensor del Evap Core, que sería el sensor que está colocado en el evaporador, que sensa la temperatura, obviamente, pues del evaporador. Todo esto para poder hacer, digamos, combinaciones electrónicas de temperaturas perfectamente mezcladas a través de los actuadores que están colocados a la izquierda. Luego, si nosotros vemos al lado derecho, tenemos algo que se llama Combi Sensor, Sound Sensor, que sería un sensor de sol. ¿Qué hace esto? Está colocado normalmente en el espejo retrovisor o en el vidrio delantero, o muchas veces está colocado sobre el millaré del auto o el cuadro de instrumentos. Y este sensor combi básicamente está sensando los rayos ultravioletas a través de unos fotodiodos. Estos rayos ultravioletas permiten que el sistema sepa la intensidad del sol, y en base a esto funcionan varias cosas. Una de ellas es el aire acondicionado. Es decir, puede aumentar o disminuir la actuación tanto de los blowers como del compresor del aire acondicionado, o también sirve en algunos otros casos como un sensor combinado y se utiliza para los sistemas de plumilla y lavacristales. Bueno, en este caso nosotros con este sensor vamos a obtener una eficiencia bastante alta, porque no se necesita que se caliente completamente la cabina o esperar que se caliente la cabina para que la unidad detecte rayos ultravioleta a través de la temperatura en la cabina, sino que la unidad de control puede percibir que ya empezó a salir el sol, por ejemplo, en una carretera, y empezar a actuar un poco más sobre el compresor del aire acondicionado, en este caso más frío en el vehículo, y más sobre el blower del aire acondicionado. O viceversa, por ejemplo, la persona entra a un túnel, se corta la luz exterior y rápidamente la unidad puede hacer trabajo sobre el compresor sin necesidad que se suba tan rápido la sensación de frío dentro de la cabina. Luego tenemos nosotros un sensor muy importante que se llama AQS, del cual vamos a hablar al final. Este sensor es un sensor que mide la contaminación al interior de la cabina. Y esta contaminación al interior de la cabina es bastante importante porque a través de ella se puede hacer recirculación exterior de aire, y esto lleva a un mejor respirar de las personas que están al interior de la cabina y brinda mayor seguridad al trabajo del vehículo. Bueno, si nosotros representamos todos estos elementos, estamos obteniendo aproximadamente de unos 10 a 15 componentes dependiendo el auto que ustedes tengan. Obviamente en un curso se podría trabajar mucho mejor todo este tema, y cada uno de estos componentes lleva algo complejo referente a fallas como motor, porque este tipo de sensores normalmente se encuentran en lugares dentro del habitáculo del vehículo, los cuales involucran un desarme importante por parte de la persona que está trabajando el aire acondicionado. No es lo mismo bajar, por ejemplo, un filtro de combustible que desmontar un millaré del aire acondicionado para una condición de encontrar un sensor que esté defectuoso. Bueno, acá tenemos nosotros el sensor de temperatura interno, que sería el que está colocado, por ejemplo, en este caso, al interior de la misma unidad del aire acondicionado, el cual detecta la temperatura de la cabina, como ya hemos hablado, en algunos casos en la parte trasera o en otros casos en la parte delantera. Y el APS, que sería este que está acá, sería el sensor de contaminación que existe en el vehículo al interior de la cabina. Acá tenemos nosotros el sensor antipolución, que es el APS. Este sensor antipolución detecta monóxido, benzoles, gasolina, NOx, hexano, que es producto de la gasolina, heptano, octano, SO2, H2S y CS2. Todos estos contaminantes que ustedes presentan acá son contaminantes propios del sistema de combustión de un vehículo o simplemente de condiciones de carretera. Cuando el sistema detecta estos contaminantes, ejerce un trabajo importante, primero de alerta y segundo de trabajo de filtrado al interior del sistema del aire acondicionado, cambiando condiciones de recircular, y va midiendo lo que entra a la cabina y lo que sale de la cabina para el exterior,
para tratar de tener siempre en la cabina el mejor aire que se pueda obtener. Cuando los sistemas presentan demasiada contaminación, en el display va a salir un indicador diciendo obviamente que el sistema de aire acondicionado se encuentra contaminado y se requiere hacer algún proceso de APS. Entonces, si nosotros pensamos en un sistema con climatizador, estamos pensando en algunos componentes como estos que observamos acá, los cuales representan cierta complejidad para el técnico que está diagnosticando. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un sistema con climatizador electrónico? Que existen dos sistemas, uno básico y uno complejo. Ahora, dentro de los sistemas complejos, nosotros vamos a encontrar que existen sistemas del aire acondicionado con múltiples sensores, los cuales pueden accionar cosas como motores, y todos estos motores cuentan con senderos sensores que verifican o rigen o pueden empalmar perfectamente lo que sería el trabajo de la unidad de control respecto a las temperaturas que quiere lograr el vehículo. Sugerencias: no descuiden del punto de vista termodinámico lo que serían las cosas básicas, que sería el compresor, las válvulas de expansión, el filtro de secado, el condensador, el evaporador, el blower. Son cosas que no se deben descuidar del punto de vista básico. Y luego sepan diferenciar cuando un sistema es manual, como el que están viendo en la pantalla. No descuiden en los estados del compresor. Los compresores usualmente, cuando se trabaja con gases no adecuados y no llevan la lubricación adecuada, sufren, se dañan internamente. Un compresor tiene un costo elevado cuando son compresores originales. Hoy en día no todos los compresores trabajan con un clutch en el cual trabaja 100% del compresor. Algunos compresores, por ejemplo, como de una Amarok, con un Jetta, un Polo, por ejemplo, un Audi, Mercedes, BMW, tienen geometría variable también, como si fuese un turbo. Y estos compresores ya tienen un diagnóstico muy diferente al diagnóstico que se utiliza en compresores convencionales. Y cuando tenemos los condensadores y filtros secadores, tenemos que tener en cuenta que estos condensadores son de mayor eficiencia, se suelen contaminar bastante con las impurezas de una ciudad. Hay trabajos especiales, como el trabajo en minas, por ejemplo, trabajo en industria, lo que hacen que las paredes de los condensadores se ensucien con más frecuencia. Existen algunas empresas especializadas en la limpieza de estos mismos condensadores. En cada ciudad siempre existen ellas. Y luego nosotros vamos a obtener también en los evaporadores algunas cosas como hongos o contaminaciones por la humedad. Usualmente estos evaporadores presentan daños internos, los cuales presentan fugas y también presentan olores no adecuados para la cabina, producto de la oxidación de los elementos que están al interior del sistema evaporador. Cosas como los desmontajes no adecuados podrían afectar el funcionamiento de los evaporadores, y los evaporadores son piezas que son muy costosas en el sistema de aire acondicionado. Los evaporadores no genuinos podrían representar al sistema una pérdida en eficiencia de enfriamiento, lo cual llevaría a un diagnóstico un poco difícil a veces del aire acondicionado, porque podríamos pensar que hay un problema electrónico, pero el problema realmente es algo mecánico, como un evaporador en mal estado. Luego tenemos los controles manuales, como estamos observando colocado acá en el sistema. No perder de vista que existen controles a través de resistencias. Estas resistencias se saben poner al rojo vivo muchas veces y saben dañarse frecuentemente. Estamos hablando de, no sé, 30.000, 40.000 kilómetros, 50.000 kilómetros. Podríamos tener en algún momento una resistencia de estas dañadas. También cuando se hacen diagnósticos no acertados sobre el motor del blower, a veces la persona lo que hace es puentear todas con la máxima velocidad, lo que hace que el blower, por supuesto, pues se desgaste más fácil. Luego, algunos problemas de aire acondicionado llevan a que en estos sistemas manuales, cuando la unidad de control detecta algún tipo de inconveniente, bueno, la persona sabe, muchas veces saben puentear lo que es el aire acondicionado, y eso permite que el aire acondicionado trabaje, como quien dice, de manera directa. Y eso lleva a que algunos sistemas de motor en control de marcha mínima, lo que es la velocidad de mínimo, se afecte, falle, y el sistema pues es como que piense que no activó el aire acondicionado, pero sí está activo el sistema del aire acondicionado. Luego tenemos nosotros algunas otras fallas, como los displays, que saben dañarse bastante en los aires acondicionados, cada vez menos, porque están incorporados en las pantallas de ISM o DIC de los vehículos. Luego la computadora del aire acondicionado, que son estas cajitas que ustedes ven acá, muchas veces se cambian, las cambian por otras y no funcionan, porque ameritan o llevan una programación, llevan el número bien grabado, llevan algún tipo de configuración por parte del fabricante. Acá hay unos sistemas ya un poco más complejos, como habíamos comentado, sistemas como el sensor de contaminación o APS,
es un sensor que, si no se maneja adecuadamente, el mantenimiento interior del sistema de aire acondicionado puede afectarse. Cosas, por ejemplo, como los overhaul o los lavados que hacen dentro de los vehículos pueden afectar con líquidos algunos de estos sensores y se pueden dañar electrónicamente. Ya en los sistemas modernos, el blower del aire ya no se maneja por resistencias. Existe un módulo que se llama Power Module. Este modulito permite, a través de pulsaciones, poder manejar lo que es el aire acondicionado y poder tener diferentes condiciones de aire cuando se requiere. Y los sensores de cabina e internos, que son sensores muy similares a los sensores del IAT y el ST. Y estos sensores, cada vez que se están manejando los sistemas de aire acondicionado, estos sensores permiten poder obtener una mayor eficiencia de mezclado por parte de los motores o modos. En motores para los motores de combinación o los motores de temperatura o los motores de intake del sistema de aire acondicionado. Entonces, en resumidas cuentas, esta es una introducción a lo que es el sistema, es una orientación para las personas que asisten como hoy todos los martes a las charlas que brindamos. Y obviamente pues en un curso de nuestra empresa se desarrollarán temas mucho más profundos.